cuál es el verdadero propósito. En realidad vamos a hablar de cuál es la importancia de la familia en la vida de las personas, en su equilibrio físico, mental, emocional, que traduce en lo que es un buen estado de salud. Vamos a conversar con él todo acerca de esto. ¿Cómo está, Franco? Bienvenido al programa. Gracias, Pepe, por estar aquí. Cuéntanos un poco qué cosa encierra, qué involucra la noción de contención de familia, de familiar, cuál es el verdadero valor de la contención familiar, qué parte del rol de la familia debe ser ocupado por contención. De hecho, contención, podemos entender contención como sostenimiento, como soporte, como ayuda, como apoyo, ¿no? Al hablar familiar estaríamos hablando de este aporte por parte de la familia hacia un miembro de la familia. Pero incluso podríamos atrevernos a hablar de familia como un término simbólico, porque definitivamente en nuestro país no necesariamente quien te cría o quien está ligado a ti van a ser los papás, a veces son los abuelos, a veces puede ser los hermanos o algún pariente cercano, ¿no? Entonces sí, al hablar de contención familiar estamos hablando de este apoyo de personas que están cercanas a nosotros, ¿no? ¿Cómo definirías tu familia? ¿Cuántos tipos de familia existen? Es súper variado, ¿no? ¿Cómo se clasifica esto? Porque para mí familia es papá, mamá, hermanos, y tienes dos tipos de familia, la familia paterna y la familia de procreación, ¿no? O sea, claro, la paterna es la que naces y la procreación es la que tú formas. Sí, y de hecho se puede ampliar un poco más, y podríamos jugar con el término porque... La familia Punalú, en fin, ese tipo de familia a lo largo de la historia, y ¿no? se puede hablar incluso, o sea, hablamos de contención, por ejemplo, hay personas que viajan y estudian fuera del país, y están lejos, o ni siquiera fuera del país, fuera del departamento donde viven, y están lejos de su familia. Y entonces la pregunta que nos podemos plantear es si estas personas pueden llegar a tener algún tipo de contención familiar. Y tal vez hay otras personas que pueden cumplir con ese rol, no necesariamente, porque hablamos de familia y obviamente podemos hablar de la familia nuclear, como bien hablas, y de los parientes cercanos, pero también es importante entender que cuando hablamos de contención familiar podemos hablar de una contención social o de un soporte social, en donde no solo las personas cercanas a nivel de parentesco son las que pueden apoyarte o sostenerte en situaciones complicadas. Es más, ¿qué pasa si es que por algún motivo no tuvieras a tus padres y puedes tener padres adoptivos? También van a servir como personas que pueden ayudarte y a sostenerte frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, ¿qué significa contención? ¿En qué momento la contención debe ponerse de manifiesto en un entorno familiar? ¿Qué pasa con las familias disfuncionales? ¿Qué pasa cuando no hay contención? Claro. Y de hecho contención suena como ya que algo malo está ocurriendo y hay que contenerlo, ¿no? ¿O es apoyo? Es un término bastante amplio, porque es más, no solo se puede aplicar cuando ya la situación está corriendo o está en un problema particularmente, se puede hablar de contención también como una estrategia preventiva, en donde podemos trabajar, por ejemplo, en el caso de niños o adolescentes, para fortalecer el autoestima, para validar emociones, y de esa manera el niño empieza a tener otro tipo de habilidades emocionales y tener mejores decisiones frente a dificultades. Ahora, hablemos un poquito de si es necesario que la familia tenga cierto nivel de capacitación o conocimiento en esto, Claro. o es una cuestión instintiva y natural. Yo voy a empezar por ahí. Yo creo que, de hecho, yo considero que la contención, o sea, el querer ayudar a un familiar, a una persona que pueda estar pasando un mal momento, es totalmente natural e inherente en el ser humano. Eso no significa que vamos a saber cuál puede ser la manera más efectiva o estratégica para hacerlo. Entonces hay situaciones que pueden sobrepasar incluso las capacidades de los miembros de la familia para poder ayudar, y sí es importante en ese tipo de situaciones, usualmente situaciones que son bastante intensas. Pérdida de un ser querido, pérdida de un miembro de la familia. Enfermedades, alguna discapacidad, una problemática de salud mental, distintas cosas. Es más, incidentes, acontecimientos, pérdida del trabajo, cualquier situación que genere una crisis, se va a necesitar un sostenimiento familiar, y sí es mejor si es que eso puede ser asesorado por algún profesional. Una crisis dentro de la familia, pero no necesariamente una crisis en la familia.
Me explico. Una cosa es que tengas una situación de inflexión en donde se perdió un hermano menor, uno de los padres, una enfermedad incurable, una adicción, ¿no es cierto? Muy distinto es una familia disfuncional, quebrada, en donde pues hay una separación violenta, divorcio violento, abuso, maltrato infantil. Ambas, ¿no? Se puede hablar de un apoyo en ambas situaciones. Es más, cuando se da una situación disfuncional, se habla no solo de que el paciente va a ser la persona que puede llegar a consulta. A veces el paciente es el sistema, y cómo trabajar el vínculo entre cada uno de los miembros de la casa. Tenemos un Facebook, Franco. Si una persona es huérfana de padre y madre sin hermanos y es solitario, el apoyo de los amigos podría denominarse contención familiar. Patricia Morán, es un poco lo que ejemplificabas al inicio, ¿no? La persona que viaja, que migra, que proyecta su vínculo familiar con personas con las que encuentra pues también una empatía, Es más, no solo algo fraterno, ¿no? Es más, tú construyes con tus amigos vínculos familiares más sólidos que con tus hermanos inclusive, ¿no? Muchas veces puede pasar eso. Muchas veces, por algún tipo de dinámica o un estilo de personalidad, hay personas que no encajan con los hermanos o no hay una buena dinámica con los hermanos. Correcto. Y buscan en los amigos esos vínculos de soporte. Y se puede dar. O sea, sería injusto poder decir que, dado que, por ejemplo, una persona que es hijo único, sería injusto que no va a poder tener sostenimiento familiar. Te vas apoyando, o sea, para eso puedes acercarte a otras personas, ¿no? Tenemos una llamada telefónica de Mónica, que está en San Borja. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. Hola, buenos días, doctor. Mi llamada era en realidad por un tema familiar fuerte, un miembro de la familia que en ese momento está teniendo un problema que está afectando mucho, de verdad. La familia lo está apoyando, toda la familia. Sin embargo, la mamá de este chico, que es la persona afectada, al parecer está absorbiendo demasiado el problema y se está viendo muy afectada, ya al punto de estar quebrando. Entonces quisiéramos saber si sería importante que ella tenga algún tipo de terapia o de qué forma se le podría dar soporte a ella para que pueda seguir ayudando, ¿no? Ok, Mónica, muchísimas gracias por llamar al programa. De hecho que sí, de todas maneras, el sostener una situación, no necesariamente estamos totalmente preparados, no necesariamente tenemos todas las herramientas para poder sostener una situación o brindar esa contención. Es más, muchas veces lo que pensamos como que puede ser estratégico, a veces puede ser contraproducente, dependiendo de las situaciones. No somos terapeutas tampoco, entonces sí es importante, cuando la situación se vuelve mucho más complicada, mucho más intensa, que incluso el miembro de la familia pueda tener algún tipo de asesoramiento o algún tipo de contención terapéutica, ¿no? ¿Cómo fortalecemos la contención? ¿Cómo la deberíamos mantener? De hecho, hay un criterio, yo siempre propongo, que es súper importante, que es el afecto. O sea, uno, mediante el afecto, ya estás haciendo contención. La validación, por ejemplo, el entender, cuando estamos hablando, por ejemplo, de papás que trabajan con sus hijos, el poder entender, que no significa necesariamente aceptar las conductas equivocadas que ellos puedan entender, que ellos puedan tener, pero sí entender el por qué lo hacen, les da solidez y les fortalece la autoestima también. Perfecto. Ahora, ¿se puede hablar de prevención en esto? Sí, totalmente, ¿no? De hecho, no necesitamos ejercer contención solo en el tema de recuperación. Podemos hablar de prevención. Y como te comentaba, en el tema del afecto, el tema de la validación de las emociones, la disciplina, los límites, es una forma de contener también. Es una forma de reforzar la autoestima. Y de esa manera, en nuestros hijos, en los niños y en los adolescentes, fomentamos habilidades para que más adelante o en ese mismo momento ellos puedan responder frente a distintas dificultades, amenazas, tentaciones, conductas de riesgo, ¿no? Sí, de hecho que sí. Signos de alerta, de alarma frente a una vulnerabilidad en la contención familiar. Cuando hay problemas en la comunicación, probablemente cuando tenemos dificultades en los vínculos, cuando se rompe esta comunicación entre padres e hijos. Yo siempre propongo que para que, por ejemplo, haya una corrección, siempre debe haber una conexión primero. De esa manera podemos llegar a los chicos, a los hijos, a los niños, adolescentes, incluso adultos, para poder generar este tipo de cambios. Franco, te agradezco muchísimo. No, encantado. Ha sido un placer tenerte en el programa el día de hoy.
Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Franco Granton, psicólogo. Ha hablado con nosotros sobre la importancia de la contención familiar. Nos vamos a una pausa y luego con la última parte del consultorio de la buena vida.